Estamos aquí con Iván Petrella, secretario de Integración del Ministerio de Cultura. Iván, gracias por venir. Gracias por la invitación. De profesión filósofo. Así es. Seguramente habrás visto, ¿no?, la publicación de la solicitada. Como hombre del oficialismo, ¿qué respondes? Mira, la respuesta más corta es que obviamente no es así. Rige plenamente el Estado de Derecho y la Argentina está en una democracia, yo te diría, de cada vez mayor calidad. Pero creo que hay una diferencia conceptual que tal vez vale la pena resaltar entre lo que fue el proceso anterior y el proceso de este gobierno. Para el kirchnerismo y el proceso anterior, yo creo que la definición práctica de la democracia que usaban era la del economista austríaco Joseph Schumpeter, que decía que la democracia es básicamente un mecanismo para elegir líderes, un proceso electoral y no mucho más. Y por eso desde el gobierno se podía hablar del vamos por todo. Porque una vez que ganaste la elección, todo era tuyo para manejar. No importaba tanto el equilibrio entre los poderes, no importaba tanto la independencia de la justicia, uno podía monopolizar desde el gobierno un relato único para la sociedad. Y por eso, en el fondo, creo que lo que vamos a estar viendo cuando van pasando los años es que el proceso kirchnerista fue, en el fondo, una restauración conservadora después de la crisis de 2001. Ahora, Iván, déjame discutir el presente, porque si no siempre... Estaba por llegar el presente igual. Pero ya que vos empezaste por la independencia de poder, o la supuesta falta de independencia, de separación de poderes en el gobierno anterior, muchas de las cosas que se les objeta precisamente tienen que ver con eso. De la actualidad... Y si nos remontamos al comienzo de la gestión de Macri, con el intento de designar jueces por decreto, o sea, no ha habido una separación de poderes clara en estos casi 2 años. Un ejemplo, y después se signó por el Congreso. Creo que venimos de una época que estamos muy acostumbrados a que el Ejecutivo maneje la justicia y nos encontramos ante la sorpresa hoy de un gobierno que no maneja la justicia. Los jueces federales en este momento actúan de manera absolutamente independiente. Uno puede discrepar tal vez con lo que están haciendo, pero no tienen injerencia el Ejecutivo. Y la novedad que tenemos por delante también es que tenemos un gobierno que plantea ejes que son bastante distintos a lo que estamos acostumbrados en la democracia reciente de la Argentina. Por un lado, una agenda de trabajo en vez de una agenda de conflicto. Y por eso, por ejemplo... Iván, pero no, déjame interrumpirte otra vez. Está el caso reciente de Gils Carbó, ¿no? Es que un gobierno no se mete, podemos discutir si la Procuraduría es parte del Poder Judicial o no, pero supongamos que sí. Vamos a considerar que es un extrapoder y demás. Ha hecho todo lo posible por terminar desplazando, lograr que Gils Carbó renuncie desde la palabra del presidente, siguiendo a su ministro de Justicia y todos los funcionarios con alguna influencia en el área. Y en cuanto a los jueces federales, déjame decirte que si el gobierno no tiene injerencia, los jueces federales están actuando en función de lo que el gobierno quisiera. O sea, la diferencia... No, la verdad que discrepo, no creo que sea así. A ver, yo no puedo opinar, no sé qué está en la cabeza de los jueces federales en este momento. Lo que sí sé es que hay una demanda ciudadana de ver justicia y que las personas del gobierno anterior o de este gobierno, del gobierno que sean percibidos como corruptos, sean investigados. Gils Carbó fue uno de los principales obstáculos para la investigación de las personas que cometieron o se supone cometieron actos de corrupción en el gobierno anterior. Una militante que designó de manera subrogante casi el 60% de los jueces que hoy existen en la justicia, algo que claramente atenta contra la calidad judicial y que debía ser todo lo contrario del trabajo que implicaba su rol en el gobierno. Ahora, a ver, me parece importante resaltar algo, porque es algo que se escucha mucho desde la oposición, y vos lo dijiste en tu muy interesante como editorial del principio. Este supuesto giro a la derecha del gobierno. Hay que resaltar que el presupuesto de inversión social en este año es el mayor desde 1980. Y una de las metas fundamentales de este gobierno es la liberación, y acá encontramos una gran diferencia como se concebía la asistencia social en el gobierno anterior, la liberación de las clases populares de la dependencia del político de turno. Eso incluye, Marcelo, si me dejas terminar, por favor, eso incluye obviamente la expansión de los pisos básicos, algo sobre el cual construimos en un buen labor del gobierno anterior, también el trabajo en
cosas muy básicas sin las cuales uno hoy casi no puede ser un ciudadano, que es incorporar 8 millones de personas a la red de cloacas y la red de agua potable, algo que inconcebiblemente no se había hecho en el gobierno anterior. Me estás enumerando hechos del gobierno de Macri. ¿Sí? Yo dije del 22 de octubre, por poner un punto, las elecciones, el gobierno ha pegado un giro a la derecha. La mejora en el presupuesto social que vos mencionás se diluiría por completo si prospera el cambio, solamente si prospera el cambio en la fórmula de ajuste de jubilaciones y asignación universal por hijo. Cualquier otra mejora se diluye por la enorme pérdida de ingresos que tendrían en comparación a lo que hubieran tenido sin ese cambio. Sí, vos lo sabés bien. La fórmula actual es una fórmula que no existe en ninguna parte del mundo y que surge solamente porque el gobierno anterior mentía con los datos de la inflación. Entonces tuvo que inventar otra fórmula que no existe. Nuestra prioridad es siempre proteger el poder adquisitivo, en particular de las personas más vulnerables, y por eso hoy en la Argentina tenemos prácticamente un ingreso universal a la vejez y también un ingreso universal a la infancia. Ahora, pero Iván, déjame una cosita porque tiene que ver con el tema de la democracia. Sí. Algo que creo que no se está percibiendo lo suficiente es que acá lo fundamental es el proceso del cambio. O sea que esto no es una propuesta que el gobierno manda al Congreso y dice, tómelo como está, no se puede modificar nada. No, ya se vieron las reuniones con los gobernadores, va a haber reuniones con los sindicatos, se llama a la mesa previsional que tiene 2 o 3 años para repensar el sistema en su totalidad, se va a discutir todo y va a haber seguramente cambios en el Congreso. El proceso es muy novedoso en la democracia argentina. Ahora, Iván, para volver al principio, me parece por ahí uno de los núcleos más problemáticos de lo que estamos discutiendo. ¿Qué opinión te merece a vos el hecho de que haya personas detenidas sin condena, con prisión preventiva, en algunos casos, caso Milagro Sala, 2 años? ¿Qué opinás vos, más allá del gobierno, del giro a la derecha? ¿Qué opinás vos de eso? Alrededor del 50% de los presos en la Argentina están presos sin condena. Me parece un escándalo. Me parece absolutamente un escándalo. Más. Tal vez más. Sí. Bueno, todavía más escandaloso, incluso. Sí, no es lo mismo prisión preventiva que sin condena. Pueden estar procesados, o sea, depende también la instancia en la que están. Sí, digamos. pero alrededor de 55, 60, creo que más o menos están presos sin la condena. Es un escándalo. A ver, es parte del trabajo que tenemos, no en este gobierno solamente, en futuros gobiernos y como ciudadanos, de sacar el país adelante, porque claramente no va a haber mejor democracia si no confiamos en el sistema judicial, y el sistema judicial no responde de manera más o menos veloz a las causas que tienen las personas. Es un escándalo. Pero estás eludiendo la respuesta, ¿no? Porque la pregunta de José apunta a los casos que tienen funcionarios políticos, condimento político partidario. Es que ahí hay mínimamente 2 posturas, ¿no? Está la postura que dice, es un escándalo, ¿no? La postura de Dora, que peligra la democracia, etcétera, etcétera. Y después está el argumento que dan algunos de los jueces, o dan algunos juristas o politólogos, que es el argumento relacionado a lo que ocurrió en Brasil con el Lava-Jato, ¿no? Que es la idea que estas personas con mucho poder, incluso no estando en el gobierno, porque cuando uno es multimillonario y tiene conexiones, puede obstaculizar las causas. Iván, bajo ese mismo criterio, cualquier funcionario del gobierno que esté acusado de algo debería estar preso porque tiene capacidad de influir en los acontecimientos, con más razón si está en el gobierno, digamos. Hay un montón de funcionarios del gobierno acusados de un montón de cuestiones. Todos deberían estar presos porque podrían, desde el gobierno, empezando por el presidente, lo que dijo incidir en los... Carlos Pañi. Claro, incidir en los acontecimientos, digamos. Con el mismo criterio. Digo, si se aplicara la misma regla, ¿no? Con el mismo criterio que está preso Vudú, debería estar preso, empezando por Macri, pues está disparatado. Supongo que también hay un hecho donde los jueces evalúan el peso de las causas y las pruebas que tienen por delante. Ahora, al mismo tiempo, ojo, no estoy defendiendo el procedimiento de los jueces en este caso. Yo lo que sí les digo, y se los digo con absoluta convicción, que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene injerencia en el actuar de los jueces. Porque acá, cuando uno escucha algunas voces de la oposición, pintan un panorama de que el Ejecutivo levanta el teléfono y le dice a los jueces, ganamos la elección legislativa, actúen A, B o C. Y no es así. Esa Argentina, si alguna vez existió, quiero pensar que no existió en otros gobiernos, si alguna vez existió, no existe más. No trabajamos de esa manera. Iván, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos ahora a un breve corte y cuando volvamos, José va a responder la pregunta. ¿El Estado argentino es demasiado grande, como dicen algunos?